El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre amado, qué bendición tan grande para nosotros poder estar aquí una vez más. Es gracias a tu amor, es gracias a tu misericordia extendida sobre nuestras vidas. Porque si no fuera por tu misericordia no estaríamos aquí. Gracias por colocar, Espíritu Santo, en nuestros corazones el querer como el hacer. Y el anhelo de poder estar en este lugar recibiendo la impartición de tu palabra es gracias a tu obra, Espíritu Santo. Gracias por levantarnos cada mañana y colocar en nuestros corazones el anhelo por buscar tu presencia, amado Dios. Aquí hay un pueblo que te ama con todo el corazón. Aquí hay una iglesia agradecida contigo por primeramente quien tú eres, por lo que representas para nuestras vidas. Dios grande, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, pero también por tu bondad y por tu misericordia extendida sobre cada uno de nosotros. Es tu misericordia la que cada día nos sostiene, es tu fuerza la que nos ayuda cada día a seguir adelante. Por eso te amamos con todo el corazón. Por eso te bendecimos, por eso glorificamos tu nombre. Y te pedimos, Dios amado, que en este día tú vengas sobre este lugar, que tú nos visites, amado Dios. Te lo rogamos porque sabemos, Dios amado, que donde está la presencia tuya, allí hay libertad. Porque sabemos, Dios amado, que donde tu presencia está, ahí hay paz. Que hoy tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre cada corazón. Que toda tormenta que ha podido levantarse por causa de los inconvenientes que a veces tenemos que enfrentar, se acalle en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, y que tú nos des la tranquilidad, fruto de la confianza en ti, fruto de saber, amado Dios, que tú estás en control de todas las cosas, y que si tú estás con nosotros, absolutamente nadie podrá estar en contra nuestra. Esta semana que comienza la colocamos en tus manos. Y pedimos que tú bendigas todas las actividades que vamos a realizar. Anhelamos, amado Dios, que en nuestra vida se haga lo que tú quieres y no lo que nosotros queremos. Aquí estamos, es para hacer tu voluntad. Así que hoy te rogamos desde lo profundo de nuestro corazón que nos regales la sabiduría, que nos regales el entendimiento, que nos des el discernimiento para poder comprender tu santa y bendita palabra. Y danos también la valentía. Danos el dominio propio, coloca de tu carácter en nosotros, para que eso que hablas a nuestro corazón lo podamos poner por obra. Es la única manera como nosotros podemos edificar sobre la roca. Así, cuando vengan los vientos, cuando vengan los ríos y golpeen contra nuestra casa, la casa no caerá porque está cimentada en la roca, está cimentada en la palabra tuya, en lo que tú has expresado. Y sabemos, amado Dios, que hoy, como cada mañana, tú tienes una palabra para nosotros. Tienes un pan nuestro de vida para cada uno de nosotros. Y nosotros te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Toma el control de este lugar. Esta es tu iglesia, esta es tu congregación.
y a ti damos solamente la gloria y la honra, a nadie más. Yo no vengo buscando gloria personal, sino tu gloria. Tú fuiste, amado, quien diste la vida por nosotros en la cruz del Calvario, y solo tú eres digno de ser alabado. Solo tú eres digno de ser exaltado. Eres bienvenido a este lugar, dulce Espíritu Santo de Dios. Toma el control de este tiempo, de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por todo lo que ella harás en nuestro corazón. Te amamos con todas las fuerzas y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Damos gracias a Dios Todopoderoso por esta oportunidad preciosa que nos da de poder venir delante de su presencia, a honrarle, a bendecirle, a decirle: Señor, estamos agradecidos contigo. Gracias. Gracias por la nueva oportunidad de vida que nos das. Gracias por todo lo que haces. A veces se nos olvida, mis amados, con los buenos días, que Dios ha sido bueno, inmensamente bueno con nosotros. Veía al pueblo de Israel, cuando ellos salen de Egipto, Dios los saca, dice la Biblia, con mano poderosa. Los saca con mano poderosa. Dios estaba con ellos y había la nube de la gloria de Dios estaba sobre la vida de ellos. En el desierto la nube servía para que los protegiera del inclemente sol, para que los guardara, y había una columna de fuego que en la noche estaba ahí. Uno dice, ¿para qué el fuego? El fuego servía para iluminarles el camino. La gloria de Dios estaba sobre sus vidas. Y cuando tenían hambre y clamaban a Dios, Dios enviaba su provisión. En el desierto pudieron conocer a Dios como el Dios de la provisión. Recordemos que ellos estaban en Egipto, pero estaban en calidad de esclavos. Y mientras estaban esclavizados allí, para ellos poder conseguir el sustento diario, tenían que trabajar. Y lo tremendo de todo era que no les pagaban absolutamente nada. Pero ahora Dios los saca de ese estilo de vida, de esa manera de pensar, y rompe esos patrones mentales y les saca al desierto. Ahora ellos van por el desierto. Imagínense la vida de las personas que han estado acostumbrados a trabajar para comer. Y muchas veces llegamos a decir, si yo no trabajo, no como. Es un pensamiento de alguien que todavía no ha salido de Egipto. Porque la persona que ha logrado salir de Egipto, que va por el desierto rumbo a la tierra de las promesas, entonces es una persona que aprende a confiar en Dios. El pueblo de Israel necesitaba aprender a confiar en Dios. Y si tenían hambre, Dios les daba maná todos los días. Les dijo, no tomen la porción sino diaria, no almacenen para el día siguiente. Como Dios diciendo, mira, si yo les puedo dar hoy, también les voy a dar mañana. Ustedes tienen que confiar. Y algunos no creían. Dice la Biblia que almacenaron y todo lo que tenían se les dañó. No confiaron en Dios. Y cuando querían comer codornices o carne, Dios enviaba codornices. Y si tenían sed, Dios sacaba agua de la roca. Pero me impacta de una manera impresionante que ellos podían ver algo que usted y yo no vemos. La gloria de Dios estaba sobre sus vidas. Y a veces decimos, tal vez si yo veo la gloria de Dios sobre mi vida, todo sería distinto. Pero aunque la gloria de Dios se les manifestaba permanentemente a ellos seguían quejándose, ellos seguían murmurando, ellos seguían enojados con Dios, bravos con Moisés y deseosos de volver atrás. Y eso tiene que ponernos a pensar a nosotros, porque muchas veces cuando enfrentamos problemas, empezamos a dudar de que la gloria de Dios está con nosotros. Y he venido en este día para decirte, Dios no te ha dejado solo, aunque pienses o sientas que vas por un desierto. Algo que pude aprender algún día del Señor es que el camino hacia la tierra prometida es el desierto. Y si vas por el desierto o te encuentras en un desierto, entonces déjame decirte que vas por el camino correcto. No te desanimes, no desmayes, porque Dios está contigo como estuvo con su pueblo. El Señor te dice en este día, yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si eso no es suficiente para tener paz, si eso no es suficiente para tener gozo en nuestro corazón, entonces ¿qué será suficiente? Quisiera ver en este día aquellas personas que están confiadas en Dios, que no están angustiadas, que no están preocupadas, que confían en que Dios lo va a hacer, Él lo puede hacer.
lo que tú necesitas. Es conocer al Dios de la provisión. Dios quiere manifestarse en tu vida como el Dios que suple nuestras necesidades. Damos gracias al Señor, mis amados, por esta nueva semana, que es una semana gloriosa, es una semana bendecida. ¿Por qué? Porque nos levantamos con el pie izquierdo, con el pie derecho, porque hoy es lunes, es viernes, llegó septiembre. No, es una semana bendecida porque Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, yo les pregunto, mis amados, ¿quién podrá estar en nuestra contra? ¿Quién podrá estar en nuestra contra? Dios está contigo y está conmigo. Dios está con nosotros y Él no nos dejará solos en ningún instante. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Verdades Eternas. Gracias a todos por estar allí conectados. Ahora sí, disponemos nuestro corazón, amado Dios, para recibir tu palabra. No queremos que la palabra caiga entre pedregales, que la palabra caiga junto al camino y las aves la coman, ni en medio de espinos, sino que tu santa palabra, ungida por el poder de tu Espíritu Santo, pueda caer en buena tierra y pueda dar fruto abundante al 100%. Gracias, amado Dios. Habla, que tu pueblo escucha. Declaro: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, seguimos adelante con nuestro estudio del libro de Nehemías. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo es sembrando en el reino de Dios. El libro de Nehemías, en el capítulo 7, versos 70 y 72, dice la palabra del Señor. Nehemías 7, 70, 72, dice la palabra: y algunos de los cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Verso 71. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Verso 72. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Cuando el pueblo de Israel retornó del cautiverio, todas las familias que regresaron y que reedificaron el muro de Jerusalén fueron censadas, lo vimos la semana pasada, y fueron empadronadas, es el término que se usa aquí. Pero no solo los que habían regresado de la cautividad, sino también quedó registrado en esos libros lo que habían dado para la obra de restauración y reedificación del templo. En este reporte aparecían todas las personas que dieron, y no cualquier ofrenda. El gobernador, por ejemplo, dice la Biblia que dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Aquí vemos el desprendimiento total de los judíos que retornaban a su tierra, pues sabían que tan magna obra requería muchísimo dinero y de todos los aportes que a bien tuvieran depositar voluntariamente para tal efecto. Esa fue la forma
en que ellos empezaron a agradecer a Dios por la liberación que les había dado. Te pregunto, cuando piensas en servir a Dios, ¿acaso te viene a la mente el cuento de Cenicienta? Cuando te hablan de servicio a Dios, ¿te imaginas a una joven vestida de harapos y zapatos desgastados? Tal vez con sus cabellos recogidos en una coleta, pero con algunos caídos mientras trabaja para llevar a cabo las órdenes de su egoísta madrastra y hermanastras. Sus servicios se realizan por deber. Las acciones están ahí, pero su motivación no proviene del corazón. Cenicienta no adora o ama a sus amos. Ella les sirve solo porque es su deber. Para aquellos que siguen a Jesús, servir a Dios, aun con las ofrendas, no es como la Cenicienta en lo absoluto. No pretende ser un deber que debamos cumplir para mantener nuestra posición o para subir nuestro estatus o para que Dios nos bendiga. No. Los cristianos procuran ellos mismos ser siervos de Dios para honrarlo y glorificarlo con sus ofrendas, debido a lo que creen que Él ha hecho por toda la gente. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 12, vamos a mirar, Primera de Samuel, capítulo 12, vamos a mirar el verso 24, me voy a permitir compartir con ustedes la nueva versión internacional. Aquí dice la palabra: pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando, dice, los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. No se nos olvide, sirvan al Señor, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho por ustedes. Es decir, sean agradecidos por todo lo que Dios ha hecho y por todo lo que tienen. Servir al Señor y por supuesto servir a la extensión de su obra en esta tierra no debe convertirse en una carga, sino en una preciosa oportunidad para agradecerle por todo lo que en favor nuestro Dios ha hecho. A una persona agradecida con Dios no le cuesta bendecir su obra, y eso fue lo que hicieron los judíos que regresaron de la cautividad, dándole lo mejor a Dios, que los había librado de 70 años de esclavitud. A veces, mis amados, dejamos de ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque se nos olvida que Él ha sido bueno con nosotros. El Señor Jesucristo habla en alguna de sus parábolas que dejó a alguien a cargo de su finca, y cuando viene a pedir cuentas, esta gente no le quisieron retornar cuando le llegaron a pedir cuentas y los mataron a todos, porque se nos olvida que somos administradores, que todo lo que llega a nuestras manos no es nuestro, es el Señor el que nos da la oportunidad de tenerlo. Eso nunca se nos debe olvidar. Cuando nos centramos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestro servicio puede fluir de un corazón lleno de gratitud. Imagínese yo tener que estar aquí porque me toca, eso sería muy feo. Estamos aquí porque estamos agradecidos con Dios. No debe ser nuestro servicio a Dios en un sentido de obligación o de deber. Veo el caso, por ejemplo, de David. Cuando él toma la decisión de edificar una casa, un templo, un lugar en el que la presencia de Dios habitara, estaba tan agradecido con Dios, estaba tan agradecido con aquel que le había dado todo lo que ahora tenía,
que él decide, sin que nadie se lo diga, honrar a Dios como se lo merece, con lo mejor. Y esto quedó registrado en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 2. Dice la palabra, Primera de Crónicas 29, 2. Dice la Sagrada Escritura, mire lo que decía David. Porque uno ve a David y dice, wow, David fue un rey inmensamente rico, fue un rey inmensamente poderoso. Pero ¿qué cosas hacía David que lo hacían prosperar tanto? Dice aquí, yo con todas mis fuerzas, dice aquí, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras, y piedras de mármol, dice la Biblia, en abundancia. ¡Wow! No obstante, después de enumerar los materiales que ha guardado para tan magna tarea, señala que además de eso que acabamos de mencionar, hará otra ofrenda de su tesoro particular, es decir, de sus ahorros personales, para la obra. Primera de Crónicas. Vamos a mirar el capítulo 29, versos ahora del 3 al 5. Aquí dice, mire, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Verso 4. ¿Cuánto dio? 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Verso 5. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Y dice David, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Y si usted sigue leyendo la palabra, la gente se levantó y voluntariamente empezó a ofrendar para la obra de Dios. Y todo esto lo ofreció David a Dios por una sencilla razón. Porque dice la Biblia que él tenía su afecto o su aprecio en la casa de Dios. El mensaje es claro para nosotros hoy. Debemos ofrendar según hayamos prosperado, pero además, en gratitud hacia nuestro Dios, podemos entregarle aún más de nuestros bienes, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, dice David. La pregunta sería entonces, ¿cómo está nuestro afecto por la casa de nuestro Dios? ¿Ama usted a Dios, pero le da poca importancia a su obra evangelística en esta tierra? Hoy día, cuando nos vamos a reunir como iglesia local, creo que todos, sin distinción alguna, deseamos llegar a un auditorio que sea agradable, limpio, cómodo, etc. Y aunque disfrutamos de su comodidad y de todos los servicios que nos ofrece, casi nunca nos preguntamos, oye, ¿cómo hicieron para conseguir todas esas cosas de las cuales nosotros mismos nos beneficiamos? ¿Cómo compraron las sillas donde yo me siento? ¿Cuánto costarían las pantallas a través de la cual yo veo las diapositivas o los videos que me muestran?
¿Cuánto puede costar ese aire acondicionado? ¿Cuánto puede costar esos ventiladores? Ese sonido, ¿cuánto pudo haber costado los micrófonos, las cámaras? El arriendo de ese local, ¿cuánto pudo haber costado? No se nos viene a la mente como preguntarnos, ¿y ellos cómo hacen para pagar los servicios públicos? El agua, la luz, el teléfono, internet. ¿Cómo hacen para pagarle a la gente que trabaja a tiempo completo en la obra de Dios? No, yo amo a Dios, la obra que mire cómo se sustenta. No tiene sentido. ¿Cómo se hace para pagarle a las personas del aseo? ¿Cómo se hace para pagarle a los vigilantes? ¿Cómo se hace para pagar los parqueaderos? ¿Cómo se hace para realizar obra social a alguien que venga pidiendo una ayuda? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para las aulas de estudio bíblico, etcétera? Y ese lugar donde nos instruimos en la palabra debe ser valorado por nosotros. Porque nosotros mismos nos estamos sirviendo de ello. Es interesante ver que aquellos reyes de Israel que dedicaron mucha atención y cuidado al templo del Señor fueron bendecidos y respaldados en su reinado. Algo que debemos tener en cuenta, mis amados, es que la obra es para Dios. Así de sencillo. Eso lo entendía David. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 1, dice la palabra. Primera de Crónicas 29, 1, dice la palabra. Después dijo el rey a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, dice, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová, Dios. La casa no es para hombre, es para Dios. Mucha gente le cuesta bendecir o sembrar en la obra, porque creen que la obra evangelística es de los hombres y no para Dios. Es supremamente importante que tengamos esto presente. La casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Cuando hacemos algo para nosotros, procuramos lo mejor. Si hablamos, por ejemplo, de nuestra casa, deseamos la mejor casa posible, ¿verdad? Aquí la Biblia nos habla de hacer casa para Dios. Y por tanto, debemos procurar lo mejor para su gloria. Y todas esas cosas se hacen con recursos económicos. Aquello que damos para la obra de Dios debe cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 6. Aquí lo vemos. Primera de Crónicas 29, 6. Dice: entonces los jefes de familia y los principales de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron, aquí dice, voluntariamente. Voluntariamente. Nos sentimos mal cuando vemos a personas haciendo cosas con una actitud de enojo o menosprecio, o quizá porque lo hacen por obligación. Pero Dios desea que hagamos las cosas para Él con agrado y de buena voluntad. Por eso les decimos a las personas de verdades eternas: nosotros no andamos pidiendo nada nunca, porque soñamos con que haya personas que realmente deseen bendecir la obra de corazón, porque están agradecidos, porque igual si lo hacen y no lo hacen de corazón, igual esa ofrenda no va a llegar a ningún lado. Caín ofrendó, pero el resultado que obtuvo después de su ofrenda fue una maldición sobre su vida.
¿Por qué? Porque Dios no se agradó de su ofrenda. Dios mira la ofrenda y el corazón con quien ofrenda. Si tú no ofrendas con gratitud, si tú no lo haces de corazón, si tú no lo haces por gratitud, de nada sirve que ofrendes muchos millones. Que lo que hagas, lo hagas con todo el corazón. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7, dice la palabra. Segunda de Corintios 9, 7, dice la Sagrada Escritura: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Ay, qué dolor tener que sembrar en esa hora. No. Ni por necesidad, yo voy a dar para que Dios me dé. No. Porque Dios ama al dador alegre. Dador alegre. Deberíamos ser dadores alegres, no gente interesada, porque se nos enseñó que si tú le das a Dios tanto, Dios te va a devolver tanto. Eso no es bíblico, porque tú no puedes comprar los milagros de Dios con dinero. No. Por supuesto que la obra de Dios se hace con recursos, pero pretender que yo puedo manipular a Dios a través de lo que le doy para que me bendiga. No, yo no le doy a Dios para que me bendiga. Yo le doy a Dios porque eso le pertenece a Él. Yo simplemente soy administrador. Cuando yo doy algo, no le estoy dando nada, simplemente le estoy regresando a Dios lo que me confió. Y hay una parte de lo que me confió que es específicamente, que me fue entregado para su obra. Si vamos a dar para la obra de Dios, debemos hacerlo con gusto. Debemos hacerlo voluntariamente, si no, no de nada. Porque se puede terminar echando usted una maldición encima. De hecho, debemos hacerlo con alegría, con alegría. Mire, Primera de Crónicas 29:9 dice la palabra. Aquí dice la palabra. Nueva versión internacional dice: mire, cuando ellos estaban dando 1000 dracmas, oro, plata en abundancia, ellos no estaban llorando. ¡Ay! Pásenme un billete de 1000 que lo voy a cambiar para dar una limosna. No, no, no. Ellos estaban felices. Dice, el pueblo estaba muy contento. Ni siquiera estaban contentos. Estaban muy contentos de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor. Estaban contentos. Y también el rey David se sentía muy feliz, muy feliz. Mire la actitud del corazón con que estas personas dieron. No porque me toca ahora, están hablando de dar y yo no quiero dar nada. Estaban felices. Y estaban felices, ¿por qué? Porque estaban agradecidos. Y cuando uno medita en lo bueno que Dios ha sido con nosotros y todo lo que nos ha dado, ¿cómo nos va a doler bendecir su obra? El pueblo de Dios se alegró de dar para la reconstrucción del templo. Y lo hicieron voluntariamente y lo hicieron de todo corazón. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos recuerda esto en el libro de Segunda de Corintios. Vamos a mirar el capítulo 9, versos 6 y 7. Segunda de Corintios 9, 6 y 7 dice la palabra. Aquí nos dice el apóstol: recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Verso 7. Cada uno debe dar, dice, debe dar, según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, al que da con alegría. La palabra nos enseña que todo aquello que damos para Dios debe ir acompañado de alegría y con generosidad. Si le duele mucho dar, después de haber sido bendecido por Dios, no dé. El sembrar escasamente mencionado aquí es sembrar sin fe. La fe me lleva a ser consciente de
¿Quién es el Dios a quien estoy queriendo honrar? En la iglesia tradicional se nos enseñó que uno debía dar limosnas. Y las limosnas se le dan a los mendigos y no debería ser así. El Dios nuestro es el dueño del oro y de la plata, no es Dios de limosnas. A Él hay que darle siempre lo mejor. ¿Usted no se ha dado cuenta que dependiendo de la importancia de la persona a quien le vamos a regalar algo, así es el detalle? Ay, esta persona es importante, el detalle no puede ser cualquier cosa. Cuanto más si al que queremos honrar es al Dios que nos ha dado todo lo que tenemos, todo lo que llega a nuestras manos lo recibimos, es por Él. No es por nuestro trabajo, no es por nuestra empresa, es por Él. Imagínese, si nos duele regresarle a aquel que nos da, ¿qué se puede esperar para los demás? Retomando el texto base, ¿quiénes fueron los que dieron para la obra? Acuérdense ustedes, el templo estaba en ruinas, había que edificar una obra y se requería recursos. Ellos venían de ser esclavos y eso no fue impedimento para dar. ¿Quiénes lo hicieron? Los cabezas de familia. ¿Quién lo hizo? El gobernador. ¿Quién lo hizo? El resto del pueblo. Es interesante ver que sin importar el cargo, el rango o la posición social, todos ofrendaron generosamente para Dios. De manera que no hay excusa para no dar. Todos dieron de acuerdo a sus posibilidades. Los que tenían más daban más, los que tenían menos daban menos. Pero ninguno se quedó sin ofrendar para la obra de Dios. Algunos se cohíben de dar para la obra porque dicen que lo que tienen es poco. Pero Dios mira es la actitud del corazón, porque eso poco en las manos de Dios es mucho. O si no, miremos lo que pasó en Marcos 12, 41, 44. Marcos 12, 41, 44 dice la palabra: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Esto me encanta porque cuando uno le pregunta a las personas, ¿dónde está Jesús en la iglesia? Y dice, está sentado conmigo, Jesús está en mi corazón, Jesús es el rey de mi vida. ¿Dónde está Jesús? Para que lo sepa usted, Jesús estaba sentado delante del arca de las ofrendas. O sea, cuando usted va a una reunión, sepa que Jesús está sentado ahí, mirando. Ay, yo pensaba que estaba en mi corazón, en el atrio, en el cielo. No, está delante del arca de las ofrendas. Y dice, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, verso 42. Y vino una pobre viuda, o una viuda pobre, y le echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, verso 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Verso 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿A Jesús qué le va a interesar eso de ofrendas y de dar para su templo? Eso no. Lo importante es que yo reciba la palabra. Amén, hermanos. Repito, no hay excusa para no bendecir la obra de Dios, a través de la cual nosotros mismos estamos siendo edificados. Me impresiona en gran manera cómo las dádivas generosas del pueblo fueron sumadas correctamente y anotadas claramente en el libro de los registros del templo. Esto es poderoso porque la semana pasada hablamos del nombre de las personas que fueron registradas ahí, y el Señor nos ministraba acerca de la importancia de que nuestros nombres estén registrados en el libro de la vida. Pero no solo nuestros nombres estarán registrados en el libro de la vida, sino lo que dimos para la extensión de su obra.
Por eso usted notará que dice la Biblia en el libro de Hebreos, que la ofrenda que dio Abel fue tan excelente, que aún después de muerto, su ofrenda hablaba a favor de él. Ya se había muerto Abel, pero en la eternidad se seguía recordando la generosidad que este hombre había tenido. O sea, Dios no solo tiene memoria de las personas que sirven en su obra, sino también memoria de lo que la gente da para la obra. Por eso Él decía, hagan tesoros en el cielo, donde la polilla ni el hollín corrompen. Hagan tesoros allí. A veces nos postramos y decimos, Dios del cielo, manda tu provisión para la casa. Manda un empleo, manda para pagar las deudas. Y Dios dice, ¿qué te voy a mandar si aquí no hay nada? Si tú no has sembrado nada en el reino. Es como el que ve un cajero automático y dice, yo quiero sacar plata de ahí. Usted no va a poder sacar nada. ¿Y por qué no va a poder sacar nada? Porque usted no ha metido nada ahí. Si usted quiere pedir cosas, entonces siembre en el reino de Dios. Eso es lo que está escrito en la palabra. Siembre para que el día que necesitas, Señor, dame un adelanto de lo que he sembrado en el reino. Dame, Señor, pero el Señor nos da y nosotros nunca le damos a Él. Nehemías, capítulo 7, versos 70 al 72. Miremos de nuevo, por favor. Miren lo que ellos dieron y acababan de llegar de la esclavitud. Y algunos de los cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro. 1000 dracmas de oro. Eso es bastante. Dice, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Verso 71. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Verso 72. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Pero en la contabilidad que está haciendo Nehemías sobre las ofrendas en oro y plata y de túnicas sagradas, da a entender que hubo un desfalco entre una contabilidad y otra. Descomunal error en detrimento del dinero para la obra. Esdras registra la contabilidad. En esa contabilidad registra él 61,000 dracmas de oro, 61. Registra en esa contabilidad 5,000 libras de plata y 100 túnicas. ¿Dónde está eso? En el libro de Esdras, capítulo 2, versos 68 al 69. Dice la palabra. Esdras 2, 68, 69. Dice, y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Verso 69. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 dracmas o libras de plata y 100 túnicas sacerdotales, dice aquí, 100 túnicas sacerdotales. Y Nehemías, en el relato, está contabilizando 40,000 dracmas de oro, 4,200 libras de plata y ya no 100, sino 67 túnicas. Nehemías capítulo 7, miremos los versos 70 al 71. Nehemías 7, 70 al 71, 72, perdón. Aquí dice, y algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Verso 71. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Verso 72. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Ya no dice 100, sino 67.
Las ofrendas voluntarias para la restauración de la casa de Jehová están incompletas, y parte de ellas han desaparecido misteriosamente entre un libro y otro. ¿Qué pasó? ¿En dónde están 21,000 dracmas de oro? ¿En dónde están 800 libras de plata? ¿Qué pasó con las otras 33 túnicas sacerdotales de lino fino? Después de escuchar esto, cualquiera podría verse tentado a pensar que en el templo se la robaron. Y es posible que sea cierto, porque el dinero tiene muchos amigos. Pero esa persona que se atrevió a tomar, a administrar de manera incorrecta los recursos que la gente da, que es la carga que mucha gente tiene, yo no doy porque se lo roban. Pareciera que el sinónimo de pastor es ladrón. Y yo decía, pero bueno, en mi caso a mí no me han metido preso por robarle absolutamente a nadie, ni he estado preso por estafar absolutamente a nadie. Y si hay alguien que yo le haya robado, pues que me diga. Gracias a Dios soy una persona que trabajo y nos movemos haciendo cosas para sacar adelante la obra. Yo no sé si a ustedes ya les llegó, lanzamos nuestra plataforma de tienda virtual para conseguir recursos. Ni nos ponemos todos los días aquí a tratar de vivir de ustedes, no señores, para que nos mantengan a nosotros, no señores. Nuestra motivación acá nunca ha sido el que ustedes nos sostengan a nosotros. Nuestra motivación al compartir la palabra no es que esto sea un negocio o una forma de vida para nosotros. Nosotros compartimos la palabra porque estamos agradecidos con Dios. Y las personas que tienen a bien bendecir esta hora con mucho cariño lo recibimos. Pero nadie puede decir que los hemos llamado a pedirles dinero o que los hemos usado la Biblia para manipularles y obtener los recursos. Estoy compartiendo este tema no para que ustedes den nada a este ministerio, es por el estudio que estamos realizando y ahí nos encontramos esto y no lo puedo pasar por alto porque haya personas que tal vez no les guste el tema. Está escrito y hay que compartirlo. La persona que robó los recursos, como estaba pasando aquí, que se perdieron unos recursos, esa persona que se robó los recursos, y puede, repito, existir personas que no saben administrar los recursos que Dios ha colocado en sus manos y lo cogen para otras cosas, para sus lujos personales, para pasear, para disfrutar, mientras la iglesia está padeciendo necesidad. Cada persona que hace eso tendrá que dar cuentas a Dios de los recursos que le fueron confiados. Pero, en lo que nos atañe a usted y a mí, porque no es que se roba, y les va a preguntar a uno, y les pregunta a uno, ¿qué te robaron? Y dicen, no, es que dicen que roban. Ok, pero ¿qué te robaron a ti? No, a mí nada. Pero roban. Ok, si alguien se roba lo que tú das, esa persona tendrá que darle cuentas a Dios. Pero eso no te exime a ti y a mí de poder ofrendar, de poder bendecir la obra. En lo que nos atañe a usted y a mí, la pregunta es, ¿hemos administrado nosotros íntegramente los recursos que Dios nos ha confiado para bendecir y engrandecer su obra en esta tierra? Porque es fácil decir, es que los pastores roban, es que se roban mi plata. Pero cuando Dios le ha dado a usted y a mí recursos para bendecir su obra, y no los hemos dado para la extensión del reino, ¿cómo se llama eso? Y nos hemos apropiado de los recursos que llegan a nuestras manos, y no hemos querido bendecir la obra de Dios, ¿cómo se llama eso? Eso también se llama robo. Robo. Y cuando no le damos a Dios lo que Él ha puesto en nuestras manos, para ese propósito también le estamos robando a Dios. Es lo que la Biblia dice. Eso tiene un nombre. No, es que a mí no me ha nacido todavía. Es que yo no tengo dinero. No, eso se llama robo. Y lo dice Malaquías capítulo 3, versos del 8 al 12. Porque es fácil juzgar a los demás, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Malaquías 3, del 8 al 12. Mire qué dice.
Hay una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Y yo les digo algo: robarle a Dios es delicadísimo. Y usted también dice: yo no sé por qué la bendición se ha frenado, yo no sé por qué la bendición no está. ¿Por qué le has estado robando a Dios cuando no usas lo que Dios te da para bendecir su obra? Eso se llama robo. Y mientras haya robo, hay un argumento que no te permite recibir la bendición. De manera que estoy compartiendo esto para que comprendas cuál puede ser la causa que está frenando tu bendición. Y trabajas y te esfuerzas y nunca ves nada. Dice: traed todos los diezmos al alfolí. Dice al alfolí. No es que yo los uso más bien para... No, dice al alfolí. Y haya alimento en mi casa. ¿Qué alimento? Para que haya como pagar los servicios, para que haya como pagar a las personas, para que haya como suplir la necesidad. Dice: haya alimento en mi casa. Y dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, dice Dios. Pruébenme, a ver, pruébenme. A ver si yo no abro las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde, dice la palabra. Pruébenme, denme lo que es mío, a ver si yo no los bendigo, dice la Biblia. Verso 11. Reprenderé también por vosotros al devorador. Cuando tú diezmas y ofrenda, Dios reprende al devorador. ¿El devorador quién es? Los intereses son devoradores. Entonces tú notas que trabaja, pero las deudas te están afligiendo y no sabes cómo pagar. Esos son los devoradores. Cuando tú bendices la obra de Dios, Dios promete que reprenderá a los devoradores. Y dice: no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Verso 12. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¡Qué maravilloso! Seréis tierra deseable. Muchos se niegan a bendecir la obra de Dios porque argumentan que les van a robar el dinero que ofrendan para la obra. ¿Pero acaso no somos nosotros los que hemos estado robando a Dios al apropiarnos de los diezmos, de las ofrendas y de los recursos que Él nos da para bendecir su obra? Cuando impedimos que su obra prospere por negarnos a dar lo que Dios nos ha confiado para ese propósito, estamos robando a Dios y hay maldición sobre nuestras finanzas. ¿Qué es maldición? Que nada de lo que tú recibes te alcanza. Tú dices: ok, no voy a diezmar, no voy a darle nada a Dios. Pero eso que no das a Dios te lo saca el enemigo por otra parte. Entonces la persona no diezma, pero entonces el carro de él es el que se lo roban, el carro de él es que se daña y toca llevarlo al taller y allá tiene que pagar no sé cuánto y sale un imprevisto de una cosa y otra. Sí, no está diezmando, no está ofrendando, pero el dinero se le está saliendo por otro lado, que una enfermedad, que una cosa y otra. Dios dice: pruébeme ahora a ver si yo no reprenderé por vosotros al devorador y vuestra vid no será estéril. Por supuesto que todos queremos las bendiciones de Dios. Y de pronto llegaste hoy día diciendo: yo necesito una bendición de Dios. Y esta es la respuesta. Dios quiere probar tu fidelidad. Pero muy pocos, repito, hay muchos que quieren la bendición de Dios, pero muy pocos son los que entienden que Dios quiere usar las finanzas que nos confía para que haya alimento en su casa y para que su reino se pueda extender por todas las naciones de la tierra. Él quiere usarnos a nosotros. Yo no sé si usted se recuerda de Judas Iscariote. Judas era discípulo de Jesús, estaba con Jesús, veía a Jesús hacer los milagros. Cuando la mujer del perfume del alabastro lo derramó a los pies de Jesús, Judas dijo: eso es un desperdicio. Ese dinero se debió haber dado a los pobres.
Pero esto lo dijo Judas no porque amaba a los pobres, sino porque robaba de la bolsa de las ofrendas. Juan capítulo 12, versos 5, 6. Dice aquí, Juan capítulo 12, versos 5, 6. Dice, ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, escúchese bien para los que argumentan, no, eso de los diezmos y las ofrendas era en el antiguo pacto. Ya no. No, en los tiempos de Jesús, Jesús también manejaba ofrendas. Y él tenía una bolsa con dinero y el señor Judas era el que manejaba ese dinero. La bolsa del dinero, dice, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Ese Judas era un tremendo. Ay, ustedes cómo van a desperdiciar ese dinero, si ese dinero se pudo habérsele dado a los pobres. Pero no era que quería a los pobres, era que metía la mano en la bolsa de las ofrendas y se robaba el dinero. De hecho, amaba tanto el dinero Judas que terminó colgado, se terminó colgando y vendió a Jesús por 30 monedas. Estaba tan aferrado a la plata que se terminó colgando. La avaricia. Cuando alguien quiere robarle a Dios como lo hace Judas, Judas dijo, eso se debió dar a los pobres. Cuando alguien quiere robarle a Dios o necesita un argumento para no diezmar y ofrendar, habla como Judas. Dice, ay, eso es un desperdicio. Bendecir la obra de Dios. Mira esos pastores cómo andan elegantes y nosotros llevados, para no bendecir la obra de Dios. Eso es mejor que se lo den a los pobres. Y Jesús dijo, déjala, a mí me agrada lo que ellas hacen, lo que ellas hacen. A los pobres siempre los tendrán con vosotros, no a mí. Bendecir a Dios es una oportunidad de oro preciosa que hay que saber aprovechar. Pero las personas que piensan de esa manera, eso es un desperdicio. Es el argumento que ellos usan para justificar el por qué ellos no dan para la obra de Dios. Pregúntenle si ellos van a decir, es que se lo roban. ¿Qué te robaron? No, a mí nada, pero ellos roban. No, se está robando la bendición usted mismo. Porque una persona que no tiene principios espirituales de siembra, ¿cómo va a cosechar? La bondad, la generosidad, son frutos del Espíritu Santo de Dios. No puede una persona decir que ama a Dios, que tiene a Dios en su corazón, y no ama la obra de salvación que le costó la vida en la cruz del Calvario a Jesús. No puede. Termino con esto. Para que la obra de Dios pueda prosperar, no se nos olvide, en ella es necesario sembrar. Sí, mis amados. Y eso fue lo que el pueblo de Israel hizo al retornar del cautiverio. Fueron 70 años de privaciones, de ser esclavos en una tierra lejana, de haberlo perdido todo. Y en aquel tiempo de esclavitud, ellos aprendieron la lección porque fueron llevados a esa condición de esclavitud por haberse olvidado de Dios y por haber puesto su amor y su corazón en las finanzas. Y Dios dice, tú no puedes servir a 2 señores porque amarás a uno y aborrecerás a otro. Tú no puedes servir a Dios y a las riquezas. Hagan tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompen. Que hoy, amado, podamos entender estos principios espirituales del reino y poder aplicarlos en nuestra vida. Ha sido claro. Tú nos has hablado en esta mañana de la manera como podemos honrarte a ti. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarlo con todo el corazón también implica amarlo con las finanzas y con lo que tú nos confías a nosotros para
sobrevivir todos los días. Padre, perdónanos si hemos levantado como excusa el que el dinero va a ser mal administrado para no dar, sin darnos cuenta que lo que nos hemos estado perdiendo de la bendición somos nosotros. Tú dices, robará el hombre a Dios, y muchas veces cuando tú me has bendecido y yo he querido retener y no he querido dar, y pongo trabas y pongo excusas y saco una justificación y otra para no dar, yo me estoy echando sobre mi propia vida una bendición. Tú quieres abrir las ventanas de los cielos y bendecirme no solo a mí, sino usarme como un canal de bendición para que tu obra se siga extendiendo, para que tu mensaje se siga predicando, para que en tu casa no falte el alimento, para que en tu casa donde se predica la palabra no haya necesidad. Ahora en tiempo de pandemias conocemos las historias de muchos hombres de Dios que se vieron obligados a tener que cerrar sus templos, que se vieron obligados a tener que despedir muchas personas, que se vieron obligados a buscar otras formas, porque no había recursos. Es tremendo pensar que por causa de muchas veces nuestra falta de bondad y de generosidad, estamos haciendo que la obra tuya se detenga y que no prospere. Ayúdanos, amado Dios, a entender esto y que nosotros obedientemente podamos ser personas que también bendicen tu obra, no solo de palabras, sino también con las acciones. Gracias, amado Dios, tú prometes en este día que reprenderás por nosotros al devorador y que nuestra vida ya no será más estéril. Oramos por esa bendición, por esa prosperidad sobre la vida de cada uno de tus hijos, que a partir de este instante entienden este principio y empiezan también a bendecir tu obra, como lo hizo el pueblo de Israel. Gracias, amado Dios, por tu santa y bendita palabra. Te amo con todo mi corazón y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Dios me los bendiga. Dios le bendiga a todos ustedes, un abrazo fraterno. No olviden que ahí está nuestro canal de YouTube. En punto de las 6 de la tarde vamos a volver a compartir este mensaje por si se perdió algún detalle. Y denle me gusta a nuestra página en Facebook que se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio. A todos ustedes un abrazo fraterno. Les invito para que visiten nuestra tienda virtual y encuentren ese detalle bonito y especial para que le puedan regalar a una persona que estimen demasiado, con una promesa de Dios bien bonita. Dios los bendiga. Un abrazo fuerte a todos. Verdades